conocen comúnmente como traducción de las proteínas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se sintetiza una proteína de las moléculas involucradas en tal punto? Para eso debemos ir un poquito a estudiar los inicios del metabolismo de las proteínas. Primero, el señor Val Samegnik, este señor hizo muchos trabajos respecto a cómo se traducían las proteínas y cuáles eran las estructuras celulares encargadas de ello. Los descubrió y hizo muchos trabajos más, pero nunca se le dio el Nobel. Es un poco de la ingratitud de la ciencia, este señor, que se hizo una pregunta muy sencilla: ¿dónde se sintetizan las proteínas? Ustedes saben, las proteínas, enzimas, aminoácidos, las proteínas, enzimas y aminoácidos fueron muy estudiadas desde mucho tiempo antes que se descubriera siquiera el ADN, ¿no? Entonces, cuando se descubre el ADN, ya los aminoácidos y las proteínas ya eran bastante conocidas. Entonces este señor se pregunta dónde se sintetizan las proteínas y para eso elabora un experimento en el cual inyecta ratas. Inyecta ratas con aminoácidos radiactivos. ¿Okay? Y una vez que les inyecta, saca el tejido del hígado de la rata y empieza a mirar las células en diferentes tiempos. Entonces lo que quería ver a él, como estos aminoácidos estaban marcados radiactivamente, el marcaje cómo se iba distribuyendo en la célula al transcurrir el tiempo. Estamos. Si dejaba pasar mucho tiempo, él se daba cuenta que el marcaje estaba en todos los compartimentos celulares. Pero en sus inicios encontraba esto, ¿no? Que los marcajes estaban en unos cúmulos nucleoproteicos, ribonucleoproteicos, ¿no? Que ahora sabemos que son los ribosomas. ¿Okay? Entonces él encuentra ese marcaje aquí pegado a los ribosomas, específicamente viendo estas cisternas que corresponden al retículo endoplasmático rugoso. Entonces él empieza estos inicios, ¿no? Descubren que poco tiempo después de la inyección con el marcaje, los aminoácidos marcados, los aminoácidos marcados se encontraban en las células, en conjuntos de ribonucleoproteínas. Entonces esto fue un primer indicio de que las proteínas se tenían que sintetizar aquí en los ribosomas. Él sigue sus estudios junto con obviamente un equipo de laboratorio que lo apoya y combina estos fragmentos de celulares de hígado que había tenido en la rata, la parte sobrenadante citoplasmático, porque todos los fragmentos celulares siempre se van al fondo en un tubo cuando uno centrifuga, la parte superior, que es el sobrenadante, que es la fracción citosólica, la combina con ATP. Una vez que la combina con ATP, se da cuenta que se genera un producto que es un aminoácido AMP. Entonces, él tiene ahí un primer dato, que para que se inicie la traducción de las proteínas, primero los aminoácidos deben sufrir una modificación. ¿Cuál es la modificación? Unirla con un AMP. O sea, esta es la primera reacción que se da para iniciar cualquier traducción de proteínas. Entonces requerimos ATP. ¿Sí? Este aminoácido AMP, ¿okay? Luego se va a asociar con el ARN de transferencia. Ellos se daban cuenta que cuando se formaba este aminoácido AMP, este recién podía unirse a moléculas de ARN. Todavía no conocían a ciencia cierta que era el ARN de transferencia. Ahora sabemos que el ARN de transferencia se une a un aminoácido, ¿cierto? Y este cargado va al ribosoma. Él solamente se dio cuenta de que era necesario primero esto para luego que se asocie a las moléculas de ARN. Dato muy interesante. Ahora sabemos que sucede de esta forma, ¿no? Para que se dé la traducción, los aminoácidos deben activarse. ¿Okay? Reaccionan con el ATP enzimáticamente y la enzima encargada es esta, la aminoácido tRNA sintetasa. Dependiendo de qué aminoácido es, será la enzima correspondiente. Es decir, hay varias aminoácido tRNA sintetasas. ¿Okay? Alanil, tRNA sintetasa, metionil, etc. Una vez que se forma el aminoácido AMP, que fue el que observó este señor, reacciona ya con la misma enzima, con el RNA de transferencia, para formar finalmente el aminoácido tRNA. Este de acá es el RNA de transferencia cargado con el aminoácido que recién puede ir al ribosoma para agregar un aminoácido al polipéptido que se está traduciendo. Vamos. Casi conjuntamente con él, con Samegnik, Robert Holley estudia también
ya no los ribosomas, sino ya el ARN de transferencia. Y estudia esta es su tesis de PhD, estudia la alanina ARN de transferencia. ¿Qué determina? Primero la aísla, la purifica, determina estructura y secuencia. Este es el primer esbozo, la primera descripción al respecto de esto. Y él lo hace conjunto con los trabajos de estos señores de aquí. Entre a los tres al mismo tiempo se les da el premio Nobel de Medicina por sus trabajos, por la descripción de los ARN de transferencia. Premio de Medicina en el año 1968. Entonces él tiene un esbozo bastante simple. Él descubre esta estructura secundaria, ¿no? La predice, eso que nosotros ya conocemos, que hay brazos, ¿okay? Y que hay un fragmento libre donde se va a unir el aminoácido y que por aquí hay un anticodón, ¿cierto? Él la descubre por primera vez, la describe. Y por eso se le gana el premio Nobel de Medicina. Muy bien, teníamos que los ribosomas se marcaban con los aminoácidos marcados, es decir, ahí se daba la traducción. Tenemos que el aminoácido tenía que activarse y luego de activarse se unía a un ARN de transferencia. Y teníamos el ARN de transferencia ya hecho. Francis Crick, aparte de sus trabajos que nosotros conocemos de la doble hélice, él propone una hipótesis para la traducción de las proteínas, que es la hipótesis del adaptador. Él propone, en sus épocas, con el poco conocimiento que se tenía, que había una molécula adaptadora que unía al ARN mensajero con el aminoácido. ¿Okay? Esta adaptación tenía que darse y él la propone. Nosotros sabemos que este adaptador, ¿quién es? El ARN de transferencia, ¿cierto? Entonces él inicia este pensamiento al respecto. Es el ARN de transferencia. Bien, nosotros conocemos que existen 20 aminoácidos caracterizados, conocidos. Ahora sabemos que existen hasta 3 aminoácidos más, o sea, hay 23 aminoácidos. ¿Cuándo se considera un aminoácido? Porque nosotros podemos decir, bueno, no, la leucina sufre una modificación enzimática y genera un aminoácido nuevo. Eso no es así. Se considera un aminoácido nuevo cuando tiene su propia ruta de biosíntesis. ¿Okay? Entonces se ha descubierto que hay 3 aminoácidos más que tienen su propia ruta de síntesis. Una de ellas es la selenocisteína. ¿Okay? Pero estas son las clásicas, las 20 conocidas desde hace mucho tiempo. Entonces son 20 aminoácidos. Como ya les dije, se conocía muy bien respecto a las enzimas, se conocía muy bien respecto a los aminoácidos que había. Se había estudiado muy bien esto. Entonces sabía que eran 20. Se conocía también que había 4 bases nitrogenadas. ¿Okay? Entonces, como ya Watson y Crick habían dado la doble hélice, habían propuesto que esta era la información genética y se tenían los conocimientos de Holley, de Samenic y de todos los demás que trabajaron al respecto, había necesariamente una relación entre las 4 bases nitrogenadas y los 20 aminoácidos. ¿Cuál era esa relación? ¿Cómo se podía identificar? Entonces, una forma era decir, bueno, si cada base codifica a un aminoácido, yo tendré que habrá 4 aminoácidos, porque son 4 bases, ¿cierto? Como se sabía que eran 20, no cumplían. Por lo tanto, esto no era posible. Si fueran un aminoácido codificado por 2 bases, el cálculo llegaba a 16. Tampoco cumplía porque éramos 20 mínimo. Si fueran de A3, como sabemos que son los codones, ¿cierto? Llegábamos a 64 aminoácidos. Nos pasábamos de 20. Esto implicaría de que tal vez varios codones codificarían el mismo aminoácido. ¿Okay? Entonces, los científicos de esa época se quedaron con esto de acá, ¿no? Que lo más probable era que cada aminoácido fuera codificado por 3 letras. Entonces nosotros ahora entendemos eso, ¿no? Justamente esas 3 letras se llaman los codones. Entonces los codones, vean que tienen 3 posiciones, posición 1, 2 y 3. Vamos a ver que las posiciones son muy importantes. ¿Okay? Vemos que cada posición genera un aminoácido dependiendo de la secuencia que tengamos acá. Por ejemplo, metionina para ATG, CTA leucina y GGC glicina. ¿Okay? Este aminoácido, que es para la metionina, el ATG, es el único que codifica metionina y siempre es el codón de inicio. Ahora, la metionina también puede encontrarse en la cadena polipeptídica como un aminoácido interno. Puede ser, sí es cierto. Pero
siempre va a ser el primero. Para el caso de las eucariotas es la metionina, y para el caso de los procariotas la formilmetionina. Ahora, en bacterias también, la primera siempre es la formilmetionina, pero en el transcurso del polipéptido puede haber metioninas puestas ahí. Estas metioninas también van a ser codificadas por el ATG. Es decir, en una secuencia para una proteína siempre va a haber mínimo un codón ATG, que es el de inicio. Pueden haber más, que implique que va a haber más metioninas metidas en la proteína. ¿Okay? Bien, entonces, más o menos la idea era esta, ¿no? Todo estaba viendo bien. Ahora, el problema era de que sí, eran 3 letras, ¿cómo yo leo esas letras? O sea, empiezo ATG y ¿por qué no TGC? ¿No? Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces se dieron cuenta que habían los llamados marcos de lectura. ¿Okay? Por cada cadena simple, habían 3 marcos de lectura. Es decir, por una cadena de doble hélice, habrían 6 marcos de lectura. Es decir, 6 posibilidades de leer una misma secuencia. ¿Okay? Lo que daría la posibilidad de obtener, en buena cuenta, hasta 6 polipéptidos distintos. Pero no siempre todos están activos. Entonces veamos, miren, si lo leemos de esta forma, tenemos lo siguiente, ¿no? La siguiente secuencia de aminoácidos. Podemos leerlo empezando desde la segunda posición. La cadena polipeptídica cambia completamente. Son otros aminoácidos. Y si lo leemos desde la tercera posición, también cambia. Entonces ninguno de estos polipéptidos es igual al otro ni se parecen en nada. Entonces era necesario entender de que había un punto de inicio fijo, que no iba a variar. Aquí está metido, por ejemplo, un codón de inicio. Probablemente desde aquí recién se inicie la traducción de la proteína y estos acá sean ignorados. Y acá hay un codón de stop. Este siempre te va a marcar el pare de la traducción. Hasta ahí nomás va a llegar la traducción de la proteína. ¿Qué implica? Que hay secuencias más allá en el ARN mensajero, que no son traducidas. Es decir, el inicio de la transcripción no es igual que el inicio de la traducción en la posición. Igual, la terminación de la transcripción no es la misma que el punto final de la traducción. Vamos a verlo eso más adelante. Entonces, vean ustedes que hay marcos de lectura. Si contamos las 2 cadenas, ¿okay? Tendríamos que en la cadena sentido, hemos visto 3 formas de leerlo según la posición, y si leemos a partir de la otra cadena que va en el antisentido, tendríamos otras 3 posibilidades. Recuerden que un gen puede estar codificado en la cadena sentido o en la cadena antisentido. Es más, puede ser que un gen esté codificado arriba y otro gen distinto esté codificado abajo. O sea, pueden solaparse las secuencias génicas. ¿Okay? Entonces era muy importante por eso entender esto, ¿no? Los genes no están separados físicamente solamente, también pueden estar solapados. Muy bien, entonces teníamos ya visto esto. Ahora, si sabíamos que cada 3 letras generaba un aminoácido, era lo más probable, habría que demostrarlo. ¿Okay? Habría que ir a trabajos experimentales. Uno de los trabajos más clásicos fue el de Nirenberg. Él lo que hace es, sintetiza, para la redundancia, un polinucleótido de uracilo. ¿Okay? Lo pone en un tubo de ensayo, le pone ATP, le pone las enzimas correspondientes y se genera una polifenilalanina. Conclusión, 3 letras de uracilo te generan el aminoácido fenilalanina. Simple. Entonces, en el año 1961 incubó esta polipéptido, que es el polinucleótido, que es el poliurinilato, con los 20 aminoácidos distintos, y solamente encontró que reaccionaba con la fenilalanina y no con los demás. ¿Okay? Por eso determinó que esa era la secuencia. Entonces, él así parecido con esto, hizo otros polinucleótidos sintéticos, polirribonucleótidos sintéticos, para determinar qué secuencia era la que se encontraba para cada aminoácido. Y encontró proporciones. ¿Okay? Por ejemplo, este es uno de sus experimentos que encontró. Hizo un polirribonucleótido que contenía adenina y citosina. ¿Okay? Pero puso la adenina en proporción de A5 y la citosina en proporción de A1. ¿Va a pasar? Pasa. Hace esta proporción.
¿Qué sucede? Que ellos tenían conocimiento que si mezclaban en un tubo de ensayo adenina y citosina en esta proporción, el poliribonucleótido que se generaba también se encontraba en esta misma proporción y secuencia. Entonces tenían esa relación. Y encuentra diferentes cantidades, ¿no? Encuentra que para las combinaciones de 2 adeninas con una citosina había un 24% de frecuencia que apareciera asparagina. La misma secuencia aparentemente para glutamina. Luego vamos a ver de que para asparagina es AAC y para glutamina es CAA. Al revés. Y así encuentra varios datos numéricos dentro de lo que era la frecuencia observada, o sea, lo que él encontraba experimentalmente, y la frecuencia de aminoácidos incorporados esperada. O sea, decir un cálculo ahí matemático para ver cuál era la probabilidad según el polinucleótido que había incluido, ¿no? Entonces él empieza a distribuir sus posibilidades. Sigue avanzando en sus experimentos y encuentra, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando ponía poliuracil, poliurutilato, solamente se ponía fenilalanina. ¿Okay? Este número indica la proporción respecto a un control. Siempre cuando hay un experimento hay un tubo control donde no se va la relación que uno espera y otro que es lo que uno quiere observar. Entonces él, dividiendo los valores que le daba a cada tubo, encontraba que solamente en este había fenilalanina. Cuando ponía un poliribonucleótido de adenina, encontraba solamente se ponía la lisina, y para citosina solamente la prolina. De esa manera, poco a poco, bastante cansado el trabajo, va logrando interpretar cada codón para cada aminoácido. ¿Okay? Obviamente utilizando RNA sintético. Sin embargo, cuando él hacía esto, era muy fácil. Pero el problema era que si mezclaba, como en el caso anterior, ¿no? Adenina con citosina, él sabía que iba a haber en esa secuencia, según la proporción de lo que le echara en el tubo, iba a haber más adenina que citosina. Pero no sabía la secuencia que se formaba. Es decir, no sabía si iba a ser A y al final C, o AC, no sabía nada respecto a eso. Entonces había que ir más allá en la experimentación para poderlo determinar. Ya con técnicas más avanzadas se logra sintetizar por fin un poliribonucleótido, ¿okay? Que era de una secuencia conocida, CA repetido varias veces. Ellos encuentran en esto de aquí que se genera un polipéptido de 2 aminoácidos, histidina y treonina. Entonces interpretan las posibilidades, ¿no? Acá hay 2 posibilidades de codones, ACA o CAC. Una es para cada una de ellas. ¿Okay? Bien, con esto ellos logran determinar ya que había hasta 61 codones para los 20 aminoácidos. Habíamos quedado que eran matemáticamente 64, ¿cierto? Faltaban 3. Esos 3, siempre que se ponían en el tubo de ensayo, no había reacción. La reacción era detenida. Por lo tanto, se les adjudicó como codones stop. O sea, aquellos que no generaban ningún codón simplemente generaban el paro de la traducción. Entonces eran 61 codones descubiertos. Sabemos ahora esto, ¿no? Esta es ya la conclusión final de todos estos trabajos de estos señores. Entonces vean ustedes que existen 2 aminoácidos que son la metionina y el triptófano, que son codificados únicamente por un solo codón. ¿Okay? Solamente esos 2 aminoácidos. El resto son codificados por 3, 4, 5 y hasta 6 codones. ¿Okay? Para 3 aminoácidos hay hasta 6 codones. Si no me equivoco, por acá, por ejemplo, la arginina. Miren, la arginina tiene estos 4 codones aquí y aparte tiene 2 codones acá. O sea, hay 6. Esto ya fue descubierto y propuesto en el año 1966. Un codón para cada aminoácido. Hablamos justamente de que el código genético es degenerado, es decir, lo que estábamos comentando. Entonces vean ustedes que solamente metionina y triptófano tienen un codón para cada uno, y que arginina, leucina y serina tienen hasta 6 codones que la codifican, y en el medio hay más variaciones. Entonces eso implica que sea degenerado. Hay varios codones para un solo aminoácido. Además, importaba mucho, yo les comentaba, respecto a la posición. ¿Fui yo?
60% en eucariotas. No solamente es abundante en RNA, sino que la actividad enzimática con la cual un aminoácido forma un enlace peptídico con el otro, ese enlace peptídico, va a ser dado por RNA y no por la parte proteica que tiene el ribosoma. Es decir, el ribosoma es una ribosima. ¿Okay? Tiene esa actividad, tiene un ARN catalítico. Recuerden que un pequeño fragmento de las enzimas son de tipo RNA, ¿no? Entonces veamos acá, los ribosomas además tienen estructura. Para el caso de los mamíferos hay 4, para el caso de las bacterias hay 3. En la subunidad menor de las bacterias siempre está el 16S y en el de las eucariotas 18S. ¿Okay? El único que compartimos es el 5S. Es el único que es común entre bacterias y eucariotas. Los demás son distintos. Las proteínas que están aquí en la subunidad mayor, ¿okay? Que son acá 31 según esta bibliografía, tienen el nombre de L1, L2, L3 hasta L31. L de large, porque se corresponde a la subunidad mayor. Y las proteínas que corresponden a la subunidad menor son el nombre de S, S1, S2, etc. ¿Okay? De short. Igual en el caso de mamíferos, exactamente lo mismo. Entonces hay proteínas, por ejemplo aquí hay más de 50 proteínas para el caso de las bacterias y más de 80 proteínas que componen el ribosoma de un mamífero, de un eucariota. Además, en la subunidad menor, recordemos que en la subunidad menor para bacterias está el 16RNA, 16S, y en el caso de los eucariotas el 18. En esas secuencias, para el caso de bacterias, en el 16S vamos a encontrar una secuencia llamada Shang y Dalgarno, debido a sus descubridores. ¿De qué sirve esa secuencia Shang y Dalgarno? Como lo vemos acá, miren. Este es el RNA ribosomal 16S, que está formando parte de la subunidad menor del ribosoma. Esta tiene una secuencia que va a ser complementaria al ARN mensajero que llegue. ¿Okay? Entonces, esa secuencia Shang y Dalgarno se encuentra de por sí dentro de la región UTR, ¿okay? De la región no traducida, ¿sí? Al costadito nada más del codón de inicio. Esas secuencias son complementarias y permiten ¿qué cosa? Que el ARN mensajero se pegue a la subunidad menor para iniciar la traducción. Esa es la fusión. En el caso de eucariotas, un 50% de los casos tienen las llamadas secuencias de Cosac. No están ampliamente distribuidos, hay una gran cantidad de genes que no tienen secuencias de Cosac, pero la idea es la misma, ¿no? Estas se encuentran en el 18S. La función es la misma, tratar de unir más el ARN mensajero con la subunidad menor del ribosoma. ¿Okay? Bien, entonces es lo que les decía hace un momento, ¿no? El ARN de transferencia con diferentes bases o nucleótidos modificados, como esta de acá, que es la 5,6 hidroxiuridina, o algunas citosinas o guaninas metiladas, que sufren metilaciones, la pseudouridina, entre otras más, ¿no? Entonces vean además que existen el brazo variable porque puede o no puede aparecer, el brazo D, el anticodón. Este 5' siempre, en la mayoría de los casos, va a ser guanina. Y en el 100% de los casos, el 3' va a tener esta secuencia: citosina, citosina, adenina. Siempre. ¿Okay? Y en esta adenina se va a dar la esterificación con un aminoácido. Regiones muy importantes. Bien. Ahora sí vamos a lo que son las fases de la síntesis de las proteínas. Hemos dado un concepto general de todos los componentes que pueden haber y ahora vamos a describir poco a poco cómo que sintetiza las proteínas. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Primer paso de la traducción de proteínas: activación de aminoácidos. ¿Okay? Entonces el aminoácido reacciona con un ATP para formar un aminoácido AMP. Este de aquí recién puede permitirse unirse a un ARN de transferencia. Ambas dos reacciones es llevada a cabo por la misma enzima que tiene como cofactor al magnesio. Me dijeron por ahí que les vinieron cofactores en el examen, ¿no? Sí. Entonces acabamos una. El magnesio es para esta aminoácido RNA sintetasa. Acuérdense. De esta reacción, esta es la química. Tenemos el ATP y tenemos el aminoácido. Vean ustedes que la modificación se va a dar por el carboxilo del aminoácido. El carboxilo de ese aminoácido es el que sufre la modificación para formar el aminoácido adenilato o el aminoácido AMP, de la que estábamos hablando. Una vez que se forma ¿okay?
tenemos el ARN de transferencia con sus dos fósforos al final y va a haber dos posibles reacciones. Esto es importante. Acá hay dos enzimas involucradas. ¿Okay? Una va a esterificar el aminoácido con el ARN de transferencia en la posición 3, ¿okay? De la adenina, en el 3' de la adenina. La otra enzima la va a esterificar en la posición 2 de la adenina. Y entre estas dos pueden sufrirse transesterificaciones, es decir, este de aquí pasa a la posición 2. ¿Okay? Entonces vean ustedes que aquí hay varias enzimas implicadas, ¿no? Ahora, esta misma lo hace la enzima aminoácido ternera sintetasa. Como ya le había dicho, hay varios tipos de esas enzimas, dependiendo de qué aminoácido que va a atacar, ¿no? Miren, las que generan el 3', ¿okay? Son de clase 2 y tienen 10 aminoácidos a su cargo. Y las que las ponen en el 2' son de clase 1 y también tienen 10 aminoácidos a su cargo. Pero vean ustedes, ya tenemos ahí la división, la clasificación de la aminoácido ternera sintetasa. Y esto es en buena cuenta la parte biológica. Vean ustedes que son dos reacciones, pero no son separadas como se ve acá, sino son unidas. La aminoácido ternera sintetasa tiene dos dominios de unión. Un dominio de unión al aminoácido y otro dominio de unión al ATP. Y aparte tiene un tercer dominio de unión al ARN de transferencia. Tiene tres dominios de unión a estas moléculas. Se forman primero estas dos, activando el aminoácido. Vean ustedes, una vez que se ubicaron, se da la reacción de esterificación. Y acá tenemos, ¿no? El aminoácido adenilato o aminoácido AMP ya unido. Este no queda libre, como lo podríamos ver acá, ¿no? Sino queda unido a la enzima, queda unido aquí en esta zona. Una vez que esto ya está formado, se libera el resto del ATP y se une el ARN de transferencia descargado, ¿no? A este otro dominio. Una vez que se han unido estos dos, este aquí y este aquí, se da la segunda reacción de transesterificación y la valina se va a unir al ARN de transferencia. Aquí ya tenemos el aminoácido ARN de transferencia, ¿ok? Que es este de acá. Para el caso sería la vanilil de transferencia. Cuando queremos mencionar al ARN de transferencia solito, es decir, que no está cargado con el aminoácido, ustedes tienen que escribir o van a leer ARN de transferencia T y en un superíndice acá el aminoácido que le corresponde. Si además ustedes ven que está el nombre del aminoácido acá, quiere decir que el ARN de transferencia ya tiene cargado un aminoácido, ¿okay? Para que puedan diferenciar las nomenclaturas. La enzima esta, como hemos visto, la enzima, como hemos visto, tiene una especificidad a los ARN de transferencia. Pero hemos dicho que que hay varios ARN de transferencias y por lo tanto debe haber varias enzimas. Entonces, una forma de que la enzima capture su ARN de transferencia que le corresponde realmente son las posiciones que tiene el propio ARN de transferencia en su codificación, en su secuencia. Vean ustedes que aquellos sitios pintados en negro son sitios conservados, es decir, sitios que esas secuencias van a aparecer en todos los ARN de transferencia. En cambio, los que marcan la diferencia y le permiten la especificidad a la enzima, a la aminoácido ternera sintetasa, va a ser aquellos sitios que están en anaranjado o que están en azul. De preferencia los que están en anaranjado. Los que están en anaranjado, que es un poquito, miren que hay 1, 2, 3, 4, 5, hay pocos. Estos de acá son específicos para cada aminoácido ternera. ¿Ok? Y hay otros que comparten para varias enzimas. Otra vez lo apagué. La que tiene cada RNA de transferencia es importante. Y antiguamente esta secuencia que se veía que determinaba la especificidad se llamó como segundo código genético. O sea, se le dio mucha importancia. Sin embargo, ahorita no se le considera como un segundo código genético. ¿Okay? Un código genético va a ser algo que determine una secuencia o un polipéptido o una expresión de algo. Entonces en este caso no era así, simplemente era parte del metabolismo. Pero es muy importante que ustedes lo vean, que hay secuencias conservadas y secuencias que determinan la especificidad, que están propias dentro de la estructura primaria. Esa es la fase de la activación. Entonces, la fase de activación consiste en generar un aminoácido tRNA. ¿Okay?
La fase de inicio, que es la segunda fase, una vez que nosotros ya tenemos, nuestro aminoácido RNA, que por ejemplo esté aquí o esté aquí, ¿okay? Tenemos que ubicarla dentro del ribosoma. Para el caso de las bacterias eucariotas, ya habíamos visto, la metionina es la primera. En caso de bacterias, la metionina y tal como está, metionina, no formilmetionina, solamente va a aparecer al interior del polipéptido. ¿Por qué? Porque al comienzo siempre va a aparecer la formilmetionina. Ese siempre aparece al comienzo. Entonces, metionina hay en el polipéptido de bacterias, sí, pero al interior, no al comienzo. En el caso de eucariotas, la metionina puede estar tanto al comienzo como al interior del polipéptido. O sea, puede formar parte también. ¿Okay? Y vean que en el caso de las bacterias, esta formilmetionina proviene de un formil tetrahidrofolato, que forma parte del metabolismo de la bacteria. Debe haber una acción enzimática que las una, ¿no? En el caso no viene así. Entonces, la fase de inicio, una vez que nosotros ya tenemos nuestro ARN de transferencia cargado con el aminoácido, en el caso de bacterias, tenemos que el ARN mensajero debe unirse a la subunidad menor del ribosoma. Entonces, todo empieza en la subunidad menor. ¿Okay? Entonces, vean que la subunidad menor, que es este de aquí, para el caso de bacterias 30S, se va a unir aquí, ¿no? Recordemos que aquí, ¿quiénes estaban? ¿Qué secuencia había por acá? La secuencia de Shine y Dalgarno, ¿verdad? Que ayudaban a que esta subunidad se uniera al ARN. Además, el propio codón de inicio también. Tenemos aquí el factor de inicio IF3, Initiation Factor, por eso es el nombre, factor de inicio número 3. Lo que va a hacer, ¿okay?, es impedir que la subunidad menor se una con la subunidad mayor, mientras aún no se haya cargado un ARN de transferencia. Esta es la función del IF3. La función del IF1 es impedir que se cargue en esta posición un ARN de transferencia, ¿okay?, hasta que no haya sido colocado adecuadamente el de inicio. Estas son las dos primeras proteínas, son los factores de inicio de la traducción. Entonces recordemos, uno que impide la anticipada formación de la subunidad, del ribosoma total, y otro que impide la unión de otro aminoácido de transferencia, un aminoácido de transferencia. Una vez que esto ya se ha unido, el ARN mensajero está unido con estos dos factores y además con la subunidad menor, ya podemos unir el aminoácido RNA de la primera fase. En este caso, para bacterias, la formilmetionina. Y la formilmetionina viene cargada por el IF2. ¿Okay? El IF2 que está activado siempre con GTP. Mientras tenga GTP va a poder cargarlo, mientras tenga GDP no lo va a cargar. En todos los casos, no solamente para la formilmetionina, sino para todos los ARN de transferencia en bacterias, el IF2 es el que lo va a cargar y tiene que estar activado con GTP. ¿Okay? Una vez que esto se ha unido, se une al codón de inicio, ya tenemos por fin la subunidad menor unida al ARN mensajero y unida al ARN de transferencia. Recién pues vamos a liberar los factores de iniciación para que se una a la subunidad mayor. Recordemos que si ya no está el IF3 porque se ha liberado acá, recién puede unirse a la subunidad mayor sin ningún problema, ¿no? En bacterias, el ribosoma tiene tres sitios: el sitio A y P y también el E. ¿Okay? En eucariotas, en eucariotas solamente existe el A y el P. ¿Okay? En bacterias también está el E. Bien, entonces hemos liberado los factores de inicio, que ya sabemos para qué sirven, ¿no? Y hemos logrado esta primera unión. ¿Cómo es el inicio en eucariotas? En eucariotas es un poco más complejo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente habíamos dicho que el ARN mensajero de eucariotas viene con un capuchón proteico en el 5' y viene con una cola de poli A muy larga. Y además a esta cola de poli A está unida a otras proteínas más. ¿Okay? Estas proteínas se llaman el factor de inicio de eucariotas, E y F. ¿Okay? E y F4. Todo este complejo se denomina el E4F. ¿Okay? Bien, que son varias proteínas que unen la cola poli A, el capuchón, y todo esto lo une a su vez con la subunidad menor del ribosoma del eucariota, que es el 40S. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, acá cuando se une el ARN mensajero
el sitio P, ahí se va a unir la AUG, el codón de inicio. En cambio, procariotas no, miren dónde está el AUG. Está por un costado, pero ya el ARN mensajero está unido a la subunidad menor. Entonces la unión es distinta. No va a haber un reconocimiento directo del codón de inicio, sino un reconocimiento proteico. ¿De quién? De este complejo, que es el complejo EIF4. ¿Okay? Acá lo tenemos, miren, complejo EIF4F, que está compuesto por estas proteínas de acá. Tenemos la cola poli A, que está unida a proteínas, que son proteínas de unión a cola poli A, por su PAP. ¿Okay? Tenemos la región UTR, la 5-UTR y la parte que se va a codificar, que es el ORF. Entonces vean ustedes que este fragmento, este complejo EIF4F, es el que se va a unir a la subunidad menor, es este de acá. Una vez que se ha unido, ¿okay?, va a haber un llamado escaneo, es decir, bien, ya lo unimos al ribosoma, pero necesitamos que este esté en el sitio P, ¿cierto? Entonces, el EIF4A tiene actividad helicasa. Entonces cualquier estructura secundaria que se haya formado acá la extiende y permite que este de aquí, con el ARN de transferencia ya con la metionina puesta ahí, empiece a buscar a lo largo de esta cadena dónde está el codón de inicio. Un escaneo. Entonces, una vez que inicia el escaneo, va a llegar a la posición del codón de inicio y ahí se va a poner el ribosoma. Entonces vean ustedes que la iniciación en eucariotas implica un reconocimiento proteico de un ARN maduro y luego un escaneo para hallar el codón de inicio. Fase de elongación. Ya ubicamos el ARN de transferencia en el codón de inicio, tanto para bacterias como para eucariotas. Ahora hay que iniciar la polimerización del polipéptido. Entonces, para bacterias existen también tres factores, que son los factores de elongación, que están en inglés, ¿no? Elongation factor, que pueden ser el TU, el TS y el G. Las tres van a actuar en bacterias. Vean ustedes aquí, ¿qué sucede? Que este de acá, que es el factor de elongación TU, va a ser activado cuando esté unido a GTP, igual que el EIF2. ¿Okay? Una vez que está unido aquí, lo que va a hacer es, este tubo unido, ¿okay?, va a unirse a un ARN de transferencia que no va a ser la de inicio, o sea, va a tener otra diferente metionina, a formil metionina. Esto ya está puesto en la fase anterior. El TU, el EF2 se carga con el ARN de transferencia y lo va a cargar aquí en la posición A. ¿Okay? Una vez que lo carga ¿por qué? Porque cuando esto de aquí está formado, el TU va a hidrolizar el GTP, ¿okay?, formándolo a GDP. Esto lo va a hacer inactivo. Este TU inactivo con GDP se puede volver a activar y ahí incumbe el segundo factor, que es el factor TS. Miren ustedes que va a haber un intercambio del GDP por la proteína TS para formar un dímero, que es el EF2, EFTS. Este de aquí, una vez que se ha formado el dímero, va a ser intercambiado a su vez el TS por un GTP para volver a activar este factor TU. Este factor puede volver a cargar otro aminoácido otra vez al sitio A y seguir cargándolo de a pocos. ¿Okay? Entonces es un ciclo totalmente reciclado. Una vez que se han cargado dos aquí, uno en el sitio P, que es el sitio del polipéptido, por eso el P, y el otro el A, donde se va a cargar un aminoácido, no un polipéptido, hay que unirlas, estas dos, ¿no? Entonces veamos acá que tenemos un aminoácido en el sitio P y otro en el sitio A, ya ubicados. Entonces tiene que haber el puente, el enlace peptídico correspondiente. Ese enlace peptídico lo va a hacer el RNA ribosomal 23S, que se encuentra en la subunidad mayor. Perdón, claro, en la subunidad mayor. ¿Okay? Entonces es, como le decíamos, una ribosima el ribosoma, ¿no? Ahí tiene la actividad peptidiltransferasa. Muy bien, se forma este puente enlace peptídico, se unen estos dos, este queda libre y este que está libre ya, que ya no tiene ningún aminoácido cargado, pasa al sitio E, que significa exit, afuera. Y una vez que se pone en este sitio E, es eliminado. Bien, este de aquí está libre ya, pasa a formarse al sitio E, como lo vemos acá. ¿Okay?
para que sea netamente eliminado. Luego tenemos el otro factor, que es el factor EFG, que es el que faltaba. Entonces este de acá es el que finalmente va a permitir la liberación de este aminoácido hacia afuera. ¿Okay? Entonces tenemos tres factores. Este es una translocasa, o sea, va a permitir que este quede afuera. ¿Por qué? Porque hace avanzar a todo el complejo, transloca el complejo. En eucariotas, así como hemos visto ahorita en procariotas, es exactamente lo mismo, solamente que las proteínas cambian. Hemos visto que para procariotas hay el factor TU, TS y el G. ¿Okay? El último permite que avance una posición, un codón en posición la traducción. Vemos que estas proteínas, con estos nombres medio raros, forman parte de los factores de elongación en los eucariotas. ¿Okay? El mecanismo es exactamente el mismo. La fase de terminación para bacterias también corresponden a tres factores: RF1, RF2 y RF3. Todo esto son como modelos de Escherichia coli. Te vean ustedes que ya se formó el gran polipéptido, ¿okay? Y va a haber un momento que lleguemos al codón stop, al codón de paro, a uno de los tres codones de paro. Aquí se van a agregar los factores de liberación, o llamados release factor, por eso RF. Miren que el factor RF1 se va a unir a estos dos codones de stop, no a los tres. El factor 2 se va a unir también al UAA, pero aparte del UGA, específico. El factor 3 va a disociar las dos unidades del ribosoma. ¿Okay? Esas son las funciones. Una vez que se llega al codón stop, se une el factor, puede ser el 1 o el 2. Una vez que se une ese factor, se va a unir otro que es el 3 y finalmente se disocia todo el complejo. Y se libera el polipéptido. En el caso de bacterias es exactamente lo mismo. ¿Okay? Exactamente lo mismo. Bien, una vez que se terminó la traducción de las proteínas, viene lo que es las modificaciones post-traduccionales. Es decir, la proteína así como salió, no simplemente va a formar estructuras terciarias. Necesita otras modificaciones más para llegar a una estructura funcional, a una enzima funcional o proteína funcional. Vean ustedes que hay una variedad de modificaciones. Por ejemplo, ¿no? Aquellas proteínas que están en la membrana plasmática pueden ser glicosiladas. Pueden estar exponiendo, o sea, pueden sufrir glicosilación. Es una modificación post-transduccional, la glicosilación. La otra es la fosforilación, muy conocida en lo que son las vías de señalización, ¿no? Las quinasas, por ejemplo, que hacen que es fosforilar una tras otra para activar varias vías de señalización. Tenemos algunos que se van a agregar a fosfolípidos, como es el GPI. El GPI es un fosfolípido que se va a unir covalentemente con una cola de azúcares, y esta cola de azúcares a su vez se va a unir a un polipéptido. Es otro tipo de modificación. Otras modificaciones son las que sufren las histonas, sea acetilación o metilación, como vamos a ver ahorita. ¿Okay? Glicosilaciones, puede ser N-glicosilación o O-glicosilación, etc. O la poliubiquitinación. ¿Cuándo se da esta? La poliubiquitinación. ¿Recuerdan? Cuando una proteína se ubiquitina, cuando va a ser eliminada. Cuando esa proteína ya está a punto de ser eliminada, ya perdió función o simplemente se ha degradado, la célula lo que hace es, miren, acá tenemos, esta es la proteína y le va a agregar moléculas de ubiquitina. Esta proteína marcada con ubiquitina entra a un sistema llamado proteosoma, que simplemente la va a degradar a aminoácidos. ¿Okay? Entonces acá tenemos otros más, ¿no? Podemos tener, PTM significa post-transductional modification, o sea, modificaciones post-transduccionales. Y vemos que pueden ser modificaciones también proteolíticas, es decir, que se forma la proteína, pero así enterita es disfuncional. Entonces requiere una modificación, una proteasa que la corte un poco y esto ya es funcional. Pues también puede existir eso. La otra, que es lo que habíamos dicho, la ubiquitinización, o sea, un marcaje de la proteína para que la proteína sea eliminada, entre otros más, ¿no? Inclusive algunas modificaciones múltiples que le permiten unión a diferentes otras proteínas. Es decir, en la traducción no acaba todo. Hay una gran cantidad de modificaciones posteriores a la traducción para obtener una proteína funcional. Eso es lo que más o menos decíamos, ¿no? Miren, hay en el genoma más o menos 21.500 genes, según el proyecto ENCODE último. Sin embargo, existen más de 100.000 transcritos alrededor, ¿no? Pero no solamente que corresponde al transcriptoma, pero no solamente esto, sino que
Hay 100.000 transcriptos, pero hay más de 1.000.000 de proteínas. Este más de 1.000.000 de proteínas se debe a las modificaciones posttraduccionales. Primero aquí, ¿no? Hay 21.000 genes, deberíamos tener 21.000 transcritos. Pero no, tenemos más. ¿Por qué? Splicing. ¿Se acuerdan del splicing? ¿Se acuerdan qué consistía el proceso de splicing? En el cual cuando uno transcribe un gen, lo transcribe con exones e intrones. Pero el intrón debe ser eliminado, ¿cierto? Entonces deben unirse los exones. Existe un proceso denominado splicing alternativo, en el cual si existen 10 exones, los 10 no se van a unir, sino puede que de repente el exón 5 no se una, y se une del 1 al 4 y del 6 al 10. Eso ya es una proteína diferente, un transcrito diferente. Entonces, los transcritos distintos se deben justamente a splicing alternativo. Y vimos en el caso de la poliproteína B48 y B100 que pueden sufrir también modificaciones llamadas edición de RNA. ¿Recuerdan? Una denominación y cambió totalmente el transcrito. Pero no queda ahí, sino que cada uno de estos transcritos, cada uno de estos 100.000 transcritos, cuando se genera una proteína, esas proteínas van a generar otras modificaciones posttraduccionales, lo que lleva a más de 1.000.000 de proteínas. Pues vean ustedes que es muy importante las modificaciones posttraduccionales para generar distintas proteínas. Cuando una proteína es transcrita, puede tener dos destinos. Uno es el citoplasma. ¿Ok? Aquellas proteínas que se sintetizan en un ribosoma del citoplasma o del citosol van a ir o quedarse en el citoplasma o pueden ir al núcleo, mitocondria, cloroplasto, peroxisomas. Pero si aquella proteína, por ejemplo, fuera una insulina que tiene que ser excretada hacia afuera, ¿okay?, tiene que pasar necesariamente por el retículo endoplasmático. ¿Okay? Entonces, si fuera insulina, tiene que ser secretada, sintetizada en un ribosoma que está unido al retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que va a ser secretada hacia afuera. Entonces, una vez que pasa al retículo endoplasmático, luego va a pasar a aparato de Golgi, ¿okay? Puede unirse a un endosoma, sea el caso, por ejemplo, de aquellas proteínas que van a ir a lisosomas, ¿okay?, como estos de acá, ¿no? Todas las proteínas, por ejemplo, regulación de la expresión génica. ¿Que ya es tarde? Eso debería tocarse con el tema de transcripción, ¿ya?, que lo va a hacer otro Cruz. Entonces, yo voy a tocarlo así, digamos, un poco somero para que no se entienda, porque necesitamos varios conceptos de la transcripción para entender expresión génica. Y vamos iniciando. Cuando hablamos de expresión génica, hablamos de aquellos factores, ¿okay?, que lo que van a hacer es decirle a un gen, exprésate, es decir, transcríbete o no transcríbete, o reprímete. Por ejemplo, en el caso de dos tejidos distintos, son células distintas, el genoma es el mismo, los genes son los mismos. ¿Qué lo diferencia entonces? ¿Por qué una célula de un tejido es distinto al otro? La diferencia es que los 21.000 genes aproximadamente que tiene cada genoma no se están expresando todos en todas las células, solamente algunos se están expresando. Entonces, la combinación de genes que se exprese, que se transcriba en un tejido, en una célula de un tejido, le da la característica a ese tejido. Otro tejido tendrá otro patrón de expresión distinto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se regula eso? En los inicios se va a regular por elementos directamente que tengan que ver con la transcripción. Existen dos elementos reguladores, los llamados en cis o en trans. Van a ser en cis cuando ese elemento regulador forme parte de la secuencia, es decir, sea una secuencia. ¿Okay? Y van a ser en trans cuando esos factores que regulan van a ser proteínas que se van a unir a la secuencia, es decir, una molécula distinta al ADN. ¿Okay? Entonces, en cis cuando es una secuencia y en trans cuando es una proteína. ¿Okay? En cis pueden ser los promotores, que hemos visto que ahí se van a unir, los polimerasas, enhancers, los silencers, etc. Vamos a ir avanzando. Entonces hablemos de los que son en cis en bacterias. En bacterias es más simple. Vean ustedes de que el +1 está indicando el inicio de la transcripción. ¿Okay? Acá van a empezarse a agregar los ribonucleósidos. ¿Okay? Y en la parte de aquí para acá
siempre del inicio de la transcripción hacia atrás se denomina upstream. Lo van a ver así en los libros o como río arriba. ¿Ok? Sí, upstream, río arriba. Y del punto +1 hacia la secuencia codificadora es downstream o río abajo. Lo van a encontrar así en los términos en los libros, por eso se los estoy indicando. Entonces vean ustedes que upstream de la posición +1 existen secuencias bastante conservadas. Por ejemplo aquí, una secuencia rica en timina y adenina, lo que nosotros conocemos como la caja Tata. ¿Okay? Esa caja Tata va a permitir la unión de la polimerasa de la bacteria. ¿Okay? Vean que hay dos posiciones de caja Tata. Cada una va a ser reconocida. Una va a ser en posición -10. Tiene la posición -10 porque es hacia atrás del inicio de la transcripción, por eso es negativo. ¿Okay? Y todo lo que sea en adelante de esta posición será positivo. Entonces vean ustedes que en la posición -10 y -35 ahí hay regiones que van a ser reconocidas por parte de la polimerasa. Y ahí se van. Y si en otros elementos más allá, que se llaman elementos UP o elementos upstream, también eso les decía, estos van a influir en la velocidad de la polimerización. En el caso de eucariotas, recordemos que en eucariotas existen varios tipos de polimerasas, ¿no? Hasta 5 o hasta 6 inclusive. La más conocida, que es la que genera los ARN mensajeros, es la polimerasa 2. Entonces, por eso lo voy a dirigir a ella nada más. Porque existen otras polimerasas que transcriben ARN ribosomales, transferencias, etc. La polimerasa 2 es la que va a llevar a un transcrito que luego va a ser una proteína. Entonces vean ustedes de que igual, acá hay una posición +1, ¿okay? Que es el inicio de la transcripción, y sobre esa posición hay una secuencia que se llama INR. Este ya es una secuencia que va a liderar el inicio de la transcripción, va a regularla. ¿Okay? También hay una caja Tata en la posición -30, es decir, 30 veces atrás, o arriba, perdón, y otras secuencias mucho más arriba. Pueden ser elementos promotores, como va a ser la caja Tata, promotores de transcripción, o pueden ser elementos de regulación low range, es decir, de largo alcance, como son estas que están acá, que ahora las vamos a ver. Otra vez aquí, elementos promotores. Para el caso de humanos, como es aquí en este caso, tenemos la caja Tata. Vean ustedes aquí. A esta se va a unir la proteína TBP, que forma parte de la polimerasa. ¿Okay? Perdón, parte de un factor de transcripción, que se une a la polimerasa. Perdón. Luego se unen otros elementos más, y más allá hay otros elementos de largo alcance, que es lo que estábamos comentando. Son elementos promotores de la caja Tata, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos promotores? La caja Tata, el INR, que está sobre el punto de inicio de transcripción, y otros más que pueden permitir el reconocimiento de factores de transcripción, como es el TF2B. La Tata es la más importante de todas, ¿okay? Puede estar ausente. En el caso de que la caja Tata esté ausente, siempre va a estar la secuencia INR, y es la que va a determinar el inicio de la transcripción. ¿Okay? Entonces vean ustedes que la Tata es la más importante, pero la puede reemplazar esta de aquí. Estas secuencias de aquí, que son promotoras, van a servir para la unión de factores de transcripción. Si ustedes se acuerdan, los factores de transcripción son muchos, ¿no? TF2A, B, D, F, entre otros más, I, H, que inician la transcripción, ya lo van a ver con el profesor Cruz seguramente. Estos dos promotores van a permitir la unión de los factores. Una vez que se unen estos factores, luego van a permitir la unión de la polimerasa. Si estos dos factores proteicos no se unen, no se va a unir la polimerasa. Es por eso que es importante estos promotores. Les había hablado del INR, que está sobre la posición. ¿Okay? Esta es similar, funcionalmente similar a Tata. Les decía que las podía reemplazar, por eso que puede funcionar independientemente de la caja Tata. ¿Okay? Y algunos genes tienen como único inicio, ya no caja Tata, a este INR, ¿no? Es una secuencia rica en pirimidinas. A este INR se van a unir las TAF. Las TAF son proteínas que conforman al TBP, que a su vez forma parte de un factor de la transcripción. Un poco bastante complejo, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los otros elementos? Acá se inicia la transcripción. Acá se va a unir ¿quién? La polimerasa, la RNA polimerasa. Acá se van a unir los factores de transcripción que estábamos hablando, el TF2C, TF2F, TBP.
¿ok? Esto es directamente alrededor del inicio de transcripción, pero vean que hay otros elementos más que están lejos, muy lejos, pero también van a regular la transcripción. Ahí están los famosos silencers y los enhancers. Los enhancers son secuencias que pueden estar 200 o 1000 pares de bases más arriba, ¿ok? Estas secuencias de aquí van a permitir la unión de ciertos factores que se van a unir con el complejo basal de transcripción. Cuando se unen, ¿qué hacen? Miren, ¿qué pasa? Acá se van a unir un montón de proteínas. Entonces va a formar un conglomerado de proteínas que, como está sobre una cadena, puede ser inestable. Cuando esta proteína se une al complejo basal, lo que hace es estabilizarlo. Entonces permite que este complejo basal no se desensamble, no se desmembre al unirse aquí. Entonces lo estabiliza y hace que la transcripción continúe y se eleve en velocidad, porque lo hace más estable. Lo contrario pasa con las secuencias silencers. Estas secuencias tienen unas proteínas que se van a unir, que la van a desestabilizar y van a hacer que todo el complejo de transcripción se desmembre. Entonces ahí estamos regulando la expresión de ese gen con estos elementos de regulación de largo alcance. ¿Cuáles son esas proteínas que se unen? Son estas de acá. A los enhancers se van a unir los llamados activadores y a los silencers los llamados represores. Esto es lo que les decía, miren. Acá está el inicio de la transcripción. Acá está la polimerasa. A esta polimerasa se le han agregado los factores de transcripción, que son el TF2, B, F, E, A, H o A. ¿Okay? Aquí tenemos el TBP, que forma parte también. Acá está la caja TATA. Ven que la caja TATA interactúa con estas proteínas. Una gran cantidad de proteínas adicionales más. Y a este complejo proteico se le van a unir los activadores que están unidos a los enhancers. ¿Para qué? Para activarlo. Le da estabilidad. De esta manera la polimerasa, el factor de transcripción continúa acá. La polimerasa empieza a codificar y otra polimerasa se puede unir para que empiece otra vez otra transcripción más y otra más se une y así continúa. Pues lo sostiene en el tiempo. ¿Okay? Le da estabilidad. El represor hemos dicho que es lo contrario. Aquí están los activadores, los represores, para que lo lean, y lo que les decía, ¿no? Los factores de transcripción basales, que son estos aquí, los TF2. Perdón. Existen otros elementos reguladores llamados elementos epigenéticos. A ver, ¿qué me explica por qué dos gemelos monocigóticos tienen diferencias? A ver, la pregunta, ¿dos gemelos monocigóticos son exactamente iguales? ¿Por qué? ¿Su genoma es exactamente igual? Sí. Genéticamente son idénticos, fenotípicamente no. ¿Por qué? Recordemos la famosa formulita. ¿Recuerdan esto cuando ustedes estaban en Aduni? Genotipo más ambiente igual fenotipo. Pues, ¿qué pasa? En gemelos este es igual, pero el ambiente al que se expone cada feto, inclusive el lado al que está en la barriga de la mamá, es distinto. Eso genera un ambiente, un microambiente distinto, y en el proceso que se van desarrollando también. Eso genera que tengan diferencias fenotípicas, que no sean exactamente iguales. Ahora, estos procesos ambientales, factores externos, que no tienen nada que ver con la genética del individuo, lo que hacen es modular la expresión. Por eso cambia, porque modulan la expresión. Esa modulación de la expresión debido a agentes externos se llaman factores epigenéticos. Entonces todo lo que sea epigenética tiene que ver con regulación de la transcripción y de la expresión, pero a nivel de agentes externos, no codificados en el ADN. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, ¿no? Que algún evento haga que en uno de los dos hermanos, en un espacio de gen específico de uno de los gemelos, la cromatina esté más condensada.
y en el otro hermano la cromatina esté más descondensada. ¿Cuál es la consecuencia? En uno de ellos, en esa parte de la cromatina que está poco condensada, va a haber mayor expresión. Entonces va a haber una proteína que él va a tener más que el otro, y ya lo hace distinto. ¿Okay? Entonces eso lo va a dar los factores externos, exógenos. Puede ser remodelamiento de la cromatina, puede ser metilación del ADN. Recordemos que cuando un grupo metilo es asociado a una citosina del ADN, ese gen se silencia, no se va a expresar más. ¿Okay? Entonces la metilación también puede ser mediada por agentes externos, lugares epigenéticos. Modificación de las histonas. Las histonas sufren acetilación y sufren metilación. Dependiendo, la metilación va a silenciarla, va a hacer que la cromatina se condense más. La acetilación va a hacer lo contrario, la va a abrir. Va a permitir que la cromatina se descondense y entre los factores de transcripción ahí para que inicie la expresión. Entonces, estas modificaciones también tienen que ver con la epigenética. Y los llamados RNA no codificantes. ¿Okay? Esto respecto al modelamiento de la cromatina. Vean que hay cuatro enzimas muy importantes. Las HATs, que son las histona acetiltransferasas, ¿okay? Es decir, estas van a acetilar las histonas. Al acetilarlas, las convierten en una cromatina transcripcionalmente activa, es decir, la va a descondensar y va a permitir la transcripción. Por otro lado, existen tres enzimas que hacen el efecto contrario. Una es la DNA metiltransferasa, DNMT, que es justamente la que va a metilar las citosinas para silenciar el gen. La otra es, casi con la misma intención, metil CpG binding proteins, ¿okay? Proteínas que se van a unir a estos CpG metilados. Recuerden que CpG simplemente está indicando la secuencia citosina-guanina. El P indica un fósforo que los une, pero eso no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta citosina-guanina, esta secuencia citosina-guanina, es muy abundante en promotores también. Entonces, al ser muy abundante en promotores y es metilado, el promotor se inactiva y ese gen no se va a transcribir. Luego tenemos las histonas desacetilasas. Si hemos dicho que la acetilación activa, la desacetilación va a inactivar la transcripción. Que vean cuatro enzimas muy importantes en el remodelamiento de la cromatina. Otra vez aquí. Vean ustedes esto. Acá tenemos que el ADN metilado y las histonas metiladas van a causar en ambos casos que el nucleosoma se condense, se empaquete. ¿Okay? Tenemos grupos metilos aquí y también acetilaciones. Por otro lado tenemos que si la histona se acetila, que es lo que está anaranjadito acá, entonces la cromatina y los nucleosomas se van a descondensar, se van a abrir, van a exponer secuencias, y al exponer secuencias es un ADN accesible para todos los factores de transcripción y empiece la transcripción del ADN, ¿no? En cambio acá todo está empaquetado, acá no entra nada, ningún factor de transcripción ni ninguna polimerasa. Tiene que abrirse así para que se logre la expresión génica. Es por eso que es muy importante los enzimas y la epigenética. Lo otro que vimos acá era ¿no? Los non-coding RNAs, que es lo que está aquí. Estos ARN no codificantes, recordemos que clásicamente existen dos tipos de ARN no codificantes, o sea que no codifican proteínas, que son los ARN ribosomales y los ARN de transferencia. Estos se quedan en RNA, nunca pasan a proteínas, pero tienen un propio gen, ¿verdad? Se transcriben y ahí quedan. Pero existen otros más nuevos que se han ido descubiertos hace más o menos 4 años atrás o 5 años atrás, que son los microRNAs, cRNAs, small RNAs o large RNAs. Hace poco tuve la oportunidad en el Hospital Neoplásicas de escuchar a un español que hizo su tesis evaluando large RNAs. ¿Qué había descubierto él? Que estos RNAs largos que tienen entre 300 y 10.000 nucleótidos, o sea son largos pero son RNA, que nunca van a haber proteínas, forman parte de la maquinaria habitual de la activación de un gen. Lo que en los libros actualmente no se encuentra. Se encuentran solamente proteínas, ¿verdad? Enzimas que acetilan, desacetilan, abren, cierran. Resulta que estos large RNA también se unen ahí. Se unen a las nucleosomas para permitir la condensación o descondensación. Es algo, un paradigma nuevo, un cambio de paradigma que seguramente en unos años va a aparecer en los libros, ¿no? Este es un español que expuso ahí en el Instituto Max Heller de Plásticas
y que junto con él ha habido otras investigaciones más, ¿no?, que avalan esto. Los otros, que son microRNA o small RNA, son aquellos RNAs que suelen ser complementarios al RNA mensajero. ¿Se acuerdan de eso? A ver. Tenemos esto, ¿no? Si esto fuera el ADN o el DNA, para pasar a ARN hay que transcribirlo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otro plumón? Porque mi plumón no lo encontré. Entonces el DNA va a pasar a ¿qué? A un RNA, ¿verdad? ¿Qué pasa si este gen, llamémosle gen A, ¿ok? ¿Qué pasa si este gen es específico, vamos a ponerlo acá, es específico del hígado? ¿Ok? Pero esta célula en la que estamos evaluando ahorita, sea, al igual como en el caso anterior, un enterocito. Entonces, este gen va a dar las características de una célula del hígado, de un hepatocito. ¿Ok? Entonces, la lógica ya a pensar de que este gen no debe expresarse, ¿cierto? Entonces, ahí va a ver que en la parte de la cromatina de esta zona de aquí debe estar más condensada. Seguramente los promotores van a estar metilados, hay grupos metilos acá en las citocinas. Va a haber forma de inactivarlo. Pero hay casos en que, a pesar de que no le corresponde, estos factores no se dan y se llega a transcribir un ARN mensajero. ¿Okay? Este ARN mensajero va a llegar a proteína, pero el problema es que esta proteína no pertenece a esta célula. Entonces, una forma de pararlo es aquí, en el ADN, por lo que hemos estado viendo. Otra forma es acá. Una vez que llega ARN mensajero, existen los llamados justamente microRNA, cRNA, small RNA, que mediante diferentes mecanismos se van a unir al ARN mensajero. Son RNA cortos, ¿no? Digamos que si acá hay una adenina, acá habrá un uracilo, ¿no? Si acá hay una guanina, acá hay una citosina, etc., ¿no? Entonces es complementario. ¿Qué pasa? Cuando este ARN, vamos a ponerle como está ahí, non-coding RNA, se une a un ARN mensajero, ¿ok?, forma un híbrido de RNA. Esto es reconocido como ajeno, como extraño en la célula. Inmediatamente las nucleasas lo van a eliminar. Entonces nunca llega a proteínas. Si puede ser el caso que se exprese, que se transcriba, pero que no se traduzca. Quienes hacen este proceso de edición aquí a este nivel son estos RNA no codificantes. ¿Ok? Ya, vayan a su...